¿Cómo es posible que un influencer gane más que un profesional con doctorado? La respuesta no es tan sencilla como parece, y vamos a explorarla a fondo. Primero, entendamos qué hace un influencer. Un influencer crea contenido para redes sociales, y si este contenido es atractivo, ganará una gran audiencia. A diferencia de profesiones tradicionales, el camino del influencer está menos regulado y grabado con impuestos. Cualquiera puede empezar, solo necesitas un teléfono y una idea. Pero aquí está el truco, no es solo subir videos y esperar que te vean. Los influencers exitosos constantemente innovan, mejoran la calidad de su producción y colaboran con otros. Dependen completamente de su público. Si no logran captar y mantener la atención de su audiencia, simplemente dejarán de ser relevantes. La competencia en este mundo es feroz. Otros creadores están siempre a un desliz de dedo de distancia, lo que obliga a los influencers a ser creativos y a entregarse totalmente para retener a su público. No hay garantías, sin importar cuánto dinero inviertan. El mercado de influencers es un ejemplo claro de un mercado competitivo, muchos vendedores, muchos compradores y una constante presión para innovar y mejorar. Siempre, en todo momento, a merced de la soberanía del consumidor. Una vez que un influencer logra consolidar su audiencia, tiene en sus manos un medio de publicidad extremadamente valioso. Empresas pagan para alquilar este espacio publicitario y ese dinero va directamente al creador de contenido. Aquí entra en juego el concepto económico de la renta económica. El influencer obtiene un ingreso directamente proporcional a su capacidad de atraer y mantener a su audiencia. Una vez que un influencer logra consolidar su audiencia, algo mágico sucede. Se funde con su personalidad, su conocimiento y sus experiencias de vida para crear algo único, algo sobre lo que tiene derecho de propiedad. Es su marca personal, su creación intelectual que no puede ser imitada, alienada, plagiada o usurpada. Esta marca personal no solo es el resultado de su talento, sino también de su esfuerzo y dedicación para conectar con su audiencia de manera auténtica. Es como una obra de arte en constante evolución, alimentada por las conexiones sinápticas de su cerebro. Ahora, comparemos esto con los profesionales altamente calificados como médicos o ingenieros con doctorados. Estos campos tienen muchas etapas productivas y necesitan equipos costosos, muchos colaboradores y enfrentan una gran carga impositiva. Cada impuesto y regulación reduce la cantidad de dinero que realmente llega a sus manos, algo que no afecta tanto a los influencers. Los mercados regulados, como el de la salud o la ingeniería, están sujetos a una serie de impuestos y regulaciones que afectan sus ingresos. Esto incluye IVA, retenciones en la fuente, impuestos al combustible, y aranceles de productos importados necesarios para su actividad comercial. Cada uno de estos elementos reduce el ingreso neto de los profesionales. Imagina un mercado donde de repente aparece un estafador que ofrece protección exclusiva a cambio de un pago. Esto crea un monopolio, baja la calidad y sube los precios, perjudicando a todos excepto al estafador que cobra por esta protección. En términos económicos, este estafador actúa como una barrera de entrada, reduciendo la competencia y permitiendo la creación de rentas monopolísticas. El estafador en nuestra historia representa al Estado con sus aranceles, subsidios y regulaciones. Estos términos pueden sonar beneficiosos, pero en realidad, cada intervención estatal añade costos y reduce la eficiencia del mercado. Mientras más regulaciones e impuestos haya, menos dinero llegará a los profesionales que producen bienes y servicios esenciales. En contraste, los influencers operan en un mercado más libre, sin tantas intervenciones estatales. Por eso vemos casos de personas que, desde la nada, logran amasar fortunas en campos como las redes sociales, la programación, el trading, y más. En el mundo de los influencers, el consumidor tiene el poder absoluto. La soberanía del consumidor significa que son los espectadores quienes deciden qué contenido prospera y qué contenido desaparece. Esta dinámica obliga a los creadores a adaptarse continuamente a las preferencias de su audiencia, un proceso que Schumpeter describió como destrucción creativa. Así que, la próxima vez que te preguntes por qué un influencer gana más que un profesional con doctorado,
Piensa en cómo las regulaciones y los impuestos afectan los ingresos en diferentes mercados. Los influencers operan en un entorno mucho más libre, lo que les permite capitalizar al máximo su creatividad y esfuerzo. Espero que este video les haya dado una nueva perspectiva sobre la economía y el mercado laboral. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más contenido sobre neuroeconomía y análisis del mercado. Nos vemos en el próximo video.